La idea es que hoy trabajemos dos aspectos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con un repaso muy rápido sobre los modelos de atención y organización de los servicios de salud, desde un repasito con alguna cuestión histórica, pero que en realidad se entrecruza con lo que pasa en distintos niveles, en distintos lugares. Ustedes van a reconocer muchos puntos en común con lo que viven normalmente en la organización hospitalaria. Y por otro lado, vamos a ver y charlar algunas cosas relacionadas a lo que es el aspecto de la microgestión y la clínica ampliada. En este punto vamos a volver a tocar algunas cosas relacionadas al vínculo y a la construcción del vínculo que repasamos en el encuentro anterior. Entonces, cuando hablamos de modelo de atención y modelo de organización, podemos plantear que el modelo de atención es la concepción organizativa de la respuesta social a las necesidades de salud de la población. Esto van a ver que se entrecruza bastante con lo que hablamos al inicio del curso, si recuerdan, con respecto a lo que entendíamos como salud pública, ¿no? En esto volvemos a lo mismo, una concepción organizativa. Esto es el modelo de atención. ¿Cómo se organiza eh, un dispositivo, un servicio en función de resolver las necesidades de la salud de la población? Eh, Obviamente que esta concepción organizativa no es ajena al modelo histórico que está presente o al modelo conceptual o al paradigma que se juega en una determinada sociedad, ¿sí? Esta relación necesidad-respuesta está inscripta, como decíamos, en un marco histórico social determinado, por lo que la atención de salud se modifica junto con las transformaciones de la sociedad. Tanto lo que nosotros entendemos como salud, lo que entendemos como enfermedad, cómo se comprende el proceso salud-enfermedad y la atención se va como proceso dinámico modificando a través del tiempo, a través del desarrollo de la propia sociedad, podríamos decir, y en estas transformaciones el sistema de salud puede acompañar o no, o intentar hacer algún acompañamiento a estas transformaciones dinámicas. Hay tres momentos que se pueden distinguir con respecto al modelo de atención en términos de lo que es organización del sistema de salud y sobre todo los sistemas de atención de enfermedad. Hasta principios del siglo XX, la atención de salud se centraba en una relación bien individual médico-paciente, ¿sí? Esto que decíamos del médico que iba a la casa, sobre todo de aquellos que tenían capacidad, digamos, de pago de la atención médica, aquellas familias pudientes, y la atención comunitaria, la atención hospitalaria, era una atención reservada para los pobres, como habíamos dicho al principio del curso, cuando historizamos algunas cosas del modelo de atención, eran instituciones básicamente basadas en un principio de beneficencia, muchas veces de índole religiosa, para que la gente en realidad no muriera en la calle. Y como decimos, no jugaba un rol central en el sistema de atención y sobre todo en esta concepción de beneficencia religiosa eran instituciones básicamente asilares o donde iba la gente a morir. Había una clara división social, el Estado de la beneficencia se ocupaba de los pobres, el mutualismo la respuesta de los trabajadores y los inmigratorios, y los pudientes podían acceder a la atención de los médicos particulares. Y obviamente no se entendía la salud como un derecho social. No había una cuestión de discusión tampoco en esos términos. En un segundo momento, en las décadas iniciales del siglo XX, empieza a desarrollarse lo que se llama la medicina científica. Los hospitales pasan de este rol de, digamos, asilar y de cobertura de los últimos días de las personas sin capacidad de atención médica, para empezar a convertirse en instituciones asistenciales, empiezan a aparecer distintas posturas sobre la educación y la formación médica y digamos, en esto, con gran influencia, sobre todo en los modelos que nosotros, aparece el informe Flexner, ¿no? El modelo flexneriano. ¿Mm? Y hay un tercer momento que se puede reconocer, que podríamos decir que es más actual, en el que los factores
influyentes, los determinantes del modelo de atención, empiezan a entenderse como procesos mucho más complejos. La ciencia de la salud se diversifican, aparecen disciplinas, aparecen también especialidades y subespecialidades médicas, y entre esto el interjuego de lo que venimos trabajando como interdisciplina, multidisciplina, enfoque preventivo. ¿Mm? También se acompaña en este momento de lo que es una crisis del ejercicio profesional, podríamos decir liberal. Esto también podríamos discutir en cuanto a los modelos de financiamiento que ya vimos, y empieza a aparecer esto de la subordinación de los profesionales, de las profesiones en general, a las organizaciones o a las grandes organizaciones, empresas, empresas de salud, centros de salud, gremiales médicas, asociaciones de dueños de sanatorios, etcétera, que empiezan un poco a modelar la forma del ejercicio de la profesión. Y en esto también juega un rol muy importante en la nueva organización el desarrollo de la tecnología, de la farmacología y obviamente todo el impacto económico que tiene, tanto del gasto público de lo que son la organización de los servicios, así como el gasto de bolsillo de las familias, configurando un gran mercado, digamos, el mercado de la salud, que abrió a un interés particular de lo que son las empresas, podríamos decir, relacionadas a la salud. También podríamos decir las empresas que lucran con la salud o con la enfermedad, que tienen que ver con la prestación de los servicios, la tecnología médica y la farmacológica, principalmente. ¿Mm? Bueno, otros aspectos a tener en cuenta, empezar a reconocer el campo de la salud, algo que ya vimos, en donde a partir de la década del 70, perdón, empiezan a aparecer factores a tener en cuenta al momento del análisis de salud, como son las conductas, los hábitos poblacionales, el medio ambiente, la genética, ¿sí? Empiezan a aparecer a partir de nuevas investigaciones y nuevos métodos de la ampliación del campo de la salud. Y la transición epidemiológica que también se vive después de la década del 70, en donde en la medida que aparecen mejores en las condiciones de vida, empiezan a prevalecer las crónicas degenerativas por sobre las infectocontagiosas. También hay, digamos, un tercer momento de complejización de lo que es esta transición epidemiológica, donde empiezan a aparecer las adicciones, la violencia, problemas de salud mental, la tercera edad en la medida que aparece el envejecimiento poblacional, enfermedades emergentes, reemergentes, como un, un grupo de, digamos, de nuevos problemas en salud, desde donde modifican las concepciones previas de abordaje, podríamos decir, lineal de la atención de enfermedad. Obviamente también toda esta aparición de nuevos problemas también hace que aparezcan nuevos modelos en términos de, podríamos decir, concepciones éticas y concepciones filosóficas acerca de la salud, en donde empiezan a aparecer temas que antes no estaban ni cerca de discusión, ¿no? El trasplante, la fertilización asistida, experimentación en seres humanos, la definición de muerte, la definición de vida, la clonación. Y la consagración de la salud como, como derecho social a partir de la posguerra, decíamos, después de la posguerra el estado de bienestar, la generalización del acceso a la atención, el desarrollo de los sistemas de seguridad social, empiezan a ser, bueno, esta mezcla, digamos, que lleva a este proceso de complejización y de dinamización del sector salud. Y en esto, en términos de la consagración de la salud como derecho social, atravesado por la gran contradicción en donde empiezan a aparecer después de la década del 70, con mucha más fuerza, la marginación, la exclusión, dificultades de acceso económico, digamos, y este disparo de la brecha entre las poblaciones más ricas y las más pobres, sobre todo en los países como el nuestro, en donde esto en la década del 70 y principio del 80 se dispara
digamos, con una gran connotación social. ¿Mm? Bueno, esto como un pequeño repaso de muchas de las cosas que ya vimos en términos de cómo juega digamos, todo este proceso de historización del modelo de atención desde el hospital asilar, donde iban las personas a morir para no morir en la calle, a un sistema en poco menos de un siglo, a un sistema complejo en donde todas estas variables componen el campo de la salud. ¿Mm? ¿Qué deberíamos analizar o pensar para discutir componentes de un modelo de atención? Esto que decimos, ¿cómo pensar el modelo de atención? Digo, debemos tener en cuenta al momento de pensar la formulación de un modelo de atención, primero una población definida. Lo decíamos en la vez anterior, en el encuentro anterior. Digo, es muy difícil pensar un sistema basado en atención primaria de la salud, un sistema en el cual nosotros podamos pensarnos como trabajadores de la salud o incluso a los modos de organización del sistema sin entender que el proceso de definición de población como digamos, con límites definidos es fundamental. Entonces, una población definida en un espacio geográfico o institucional determinado, un programa o programas o plan prestacional con acceso universal y equitativo, esto ya lo vimos, un sistema de servicio organizado, idealmente por redes de servicio y con niveles o que regulen los niveles de acceso al sistema. Eso podemos discutirlo un poco más en profundidad, siempre con un marco normativo, una autoridad de aplicación y formas o herramientas que nos permitan evaluar el impacto de las medidas. Todo esto lo hemos visto en todos los módulos. Desde lo político institucional, estos componentes deben buscar la garantía o deben poder garantizar en su organización el derecho ciudadano y social a la salud. Y en esto es importante porque también podemos encontrar en los modelos de organización muchos de estos puntos que son contradictorios. Como decíamos, el estado de bienestar, pero enmarcado en una exclusión y en una diferenciación enorme de la riqueza, y la pobreza, digo, entre quintiles de ingreso y la población con el acceso que esto regula, digamos, al esquema clásico de los hospitales, en los cuales las puertas abiertas, intentando pensar que un hospital de puertas abiertas pueda ser lo que materialice el derecho a la salud o el derecho a la atención, con la contradicción que en realidad, al no ver ningún tipo de discriminación sobre la prestación de servicio, pierde enormemente calidad a partir de que queda podríamos decir, de lado el derecho a esto a partir del anonimato de las personas y la dificultad de los servicios de puertas abiertas de poder diferenciar reglas de acceso y vulnerabilidad de las diferentes poblaciones. Por otra parte, también los hospitales de puertas abiertas tienen mecanismos de demanda y reclamo que en general producen mucha inequidad. Esto sabemos, hospitales que están organizados en función exclusiva de la demanda versus aquellos que pueden organizar la oferta en función de los problemas que tenga la población. ¿Sí? Esto también lo trabajamos durante todos los módulos, pero bueno, está bueno repetirlo porque, digamos, apunta al corazón de la organización. Poblaciones conocidas, geográficamente delimitadas, en servicios que puedan empezar a reconocer la vulnerabilidad y las diferencias de riesgo entre las poblaciones con el objeto de organizar la oferta en función de la demanda de la población y no en función de las necesidades de la población y no exclusivamente de la demanda. Porque esto de la organización de demanda genera nuevas inequidades al sistema. Bien, entonces este modelo de organización social, la participación de la población como elemento clave en la gestión de sus problemas de salud. No solo la participación en el desarrollo de las conductas saludables, cuídese, haga dieta, no fume, salga a correr, sino específicamente en la organización de los servicios de salud.
en la identificación de las necesidades, en la priorización de los recursos existentes. El modelo de atención debe privilegiar la participación comunitaria, como la discutimos en el análisis de situación de la salud, por ejemplo, o cuando hablamos de priorización de problemas. Desde lo económico, la organización debe permitir la efectiva priorización y el uso de recursos en función de estos resultados, en función de lo que la participación social en conjunto con los equipos no priorizan, ¿sí? Y desde el punto de vista sanitario, el modelo de atención debe facilitar el protagonismo del equipo de salud en el desarrollo de nuevas concepciones orientadas hacia el enfoque preventivo, interdisciplina y organización de redes, así como la capacidad de evaluarnos en función de mejorar la calidad de la atención. Digo, son los 3 puntos de los cuales, vuelvo a insistir, venimos trabajando a lo largo de todo el curso. Participación comunitaria, integración de la participación del equipo de salud en la toma de decisiones y en la propia evaluación de su trabajo, con recursos distribuidos en función de estas decisiones, ¿no? O sea, la descentralización también de los recursos en función de lo que cada equipo, cada comunidad prioriza. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Voy bien, se escucha, vamos bien, está muy confuso. Vamos rápido porque la idea es que esto podamos hacer algún repaso. Mucho de esto está en la bibliografía, pero bueno, me gustaría que una mínima retroalimentación. Bien, perfecto. Vamos a poner bien. Eso a veces por la distancia del micrófono, Gloria. Vamos a ver ahí. Bien, vamos a tratar de mejorar. Me avisan. Si ustedes ven que sigue entrecortado, me mandan un mensajito por el chat y lo reacomodamos. Bien, entonces, bien, bárbaro. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a los criterios organizativos hospitalarios, en los cuales vamos a tratar de hacer, o vamos a sintetizar en 4 puntos, ¿sí? De lo que, y vamos a hacer una introducción a algo que nos interesa discutir. Vamos a avanzar bastante en el tema, pero no es todo lo que vamos a ver respecto de lo que es los cuidados progresivos. Pero básicamente podemos sistematizar el análisis a través de esquemas organizativos, de los cuales muchos tienen manifestaciones concretas en nuestra realidad. Si bien son temporalmente consecutivos, o sea, aparece primero uno y después se van, hoy si nosotros revisamos, que es lo que les decía al principio, la organización de los propios lugares de trabajo, vamos a ver que estas cosas se van intercalando y se superponen. Básicamente, el eje organizativo clásico de los efectores de salud, sobre todo el hospitalario, es la organización de servicios por especialidad, bajo el supuesto de que la especialización es la mejor manera de desarrollar el conocimiento y mejorar la calidad de atención. Esto es una propuesta, un modelo, sobre todo de la escuela norteamericana, en función de lo que ha sido, digamos, el informe Flexner, el modelo flexneriano, que impulsó la formación médica a principios del siglo pasado. ¿Sí? 1910 empieza esta reforma a partir de la cual la mejor educación médica es la que está asociada a una organización hospitalaria física y funcional basada en especialidades médicas y centrada en la internación. Estos modelos, flexneriano en la educación médica y taylorista en la organización, que son de 1900, 1890, 1900, 1910, nosotros nos atraviesan todavía organizativamente, 100 años después, la gran mayoría de los hospitales, no digo todos porque ya hay muchos que han hecho procesos de reforma importante, pero la mayoría de los hospitales responden todavía a esta modalidad que tiene más de 100 años de organización. Y ustedes van a ver y se van a ver reflejados un montón.
Las recomendaciones de Flexner resumieron la ideología predominante en la profesión médica, influyeron muchísimo en la organización hospitalaria durante muchas décadas, diría, siguen influyendo hoy. Por ejemplo, la organización edilicia hospitalaria en salas, pabellones de especialidades, las estructuras de conducción con predominio de jefaturas por especialidad son la clara expresión de este enfoque. A esto yo le sumaría que si ustedes conocen los hospitales universitarios, donde además los jefes de servicio son los jefes de cátedra. O sea que la formación médica está claramente organizada todavía en un modelo flexneriano y atraviesa, digamos, de lado a lado el sistema organizativo hospitalario, ¿sí? Vuelvo a insistir, ustedes dirán, bueno, no todos los hospitales son iguales, es verdad, y muchos han atravesado procesos de modernización, pero seguramente conocen hospitales que están organizados de esta manera. Servicio de ginecología, el jefe de servicio es un ginecólogo, que a su vez es el jefe de cátedra de ginecología de la Facultad de Medicina. Lo que les decía, aparte un modelo taylorista, flexneriano de la formación médica, pero taylorista organizativo. Posteriormente se hace un intento también a partir de lo que es el modelo de Fayol ya, lo que es la departamentalización de las estructuras hospitalarias, como un intento de englobar procesos asistenciales y administrativos en conjunto. Se desarrolló una división vertical basada en la jerarquía de autoridad y una división horizontal determinada por las funciones y la especialización. La primera gran división horizontal fueron las actividades asistenciales y actividades de apoyo, donde aparece el propósito de darle relevancia a la administración de las instituciones. O sea, todos los sistemas de soporte administrativo a partir de la departamentalización, las jefaturas, la organización administrativa, empiezan a tomar mayor preponderancia por la solamente asistencial, ¿no? Tratan de hacer una departamentalización horizontal, pero con una fuerte presencia de cadena de mando vertical. Los servicios asistenciales son los que realizan las actividades directas de atención a los pacientes, ¿sí? Y los servicios de apoyo son los que garantizan que haya recursos para que esos servicios asistenciales se puedan llevar adelante. Bueno, aparecen estas clasificaciones sobre sectores finales, intermedios y generales, tratando sobre todo de definir estructuras de costo de las instituciones y en muchos casos estos modelos organizativos generaron departamentos y divisiones. También esto lo vamos a ver en cuanto a departamento de medicina, de cirugía, de urgencia, de diagnóstico por imagen, el departamento de enfermería, que si bien engloban tanto la organización como la organización administrativa como la organización asistencial, siguen siendo compartimentos estancos y muy verticales. Por ejemplo, el departamento de medicina interna, donde tenemos un jefe de medicina interna y tuvimos a su vez el sector de neumonología, cardiología, o sea, las especialidades al interior de medicina interna, ¿sí? Por lo menos así funcionaba en la estructura de un hospital o el hospital más grande de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Bien, el instrumento que expresa esta modalidad organizativa es el organigrama, el famoso organigrama, y lo que muchas veces se menciona, si lo van a haber escuchado un montón, de los planteles básicos y el organigrama para cumplir los planteles básicos, y junto con los planteles básicos lo que son las manuales de funciones, lo que nosotros llamamos, digamos, la estructura organizativa del efector con las misiones y funciones de cada uno de los raviolitos que compone la estructura. El resultado que tuvo esta departamentalización fue muy limitado y ustedes lo saben, porque lo viven a diario seguramente, sobre todo aquellos que están más en contacto con los hospitales. Racionalizó el uso de los recursos, pero en general la organización del trabajo no se modificó y la verticalidad, digamos, clásica en la organización casi no se modificó. Sin embargo, a partir de que empiezan a aparecer estas situaciones que les decía, en esta transición epidemiológica de nuevos problemas de salud, de complejización
de determinantes digamos, del proceso salud-enfermedad, empiezan a aparecer esto que mencionábamos como dispositivos. La organización clásica por especialidad y la departamental empiezan a entrar en contradicción con procesos de atención en los hospitales, que muchas veces se generan por obligación. Digamos, siempre hay algún dispositivo más creativo o alguna parte del equipo más creativo que, si bien empiezan a pensar modelos de atención diferentes, no rompen con toda la estructura organizativa, ¿sí? Pero donde empieza a trabajar, por ejemplo, esta cuestión de la relación equipo de salud-paciente, empieza a ver, digamos, una interrelación de atención entre el médico, la enfermera, el psicólogo, ¿m? Y muchas veces, a partir de conflictos, de situaciones conflictivas o a partir de situaciones que pueden ser paradigmáticas o que, digamos, la estructura clásica del hospital no puede resolver, empiezan a, digamos, a requerir de esta acción entre todos los involucrados. Como dice muchas veces, a partir del conflicto es donde empieza a surgir la conducción de estos modelos, digamos, que intentan superar o romper este modelo de departamentalización, ¿sí? Esta organización de servicios también se encontró, podríamos decir, puesta en jaque a partir de los problemas más complejos, violencia familiar, lo que decíamos recién, lo que les comentaba en la anterior, que llevó al desarrollo, que ahora lo vamos a ver rápidamente, lo que fueron los equipos matriciales, el seguimiento de los pacientes con VIH y SIDA, que fueron realmente disparadores de situaciones complejas dentro de los efectores. ¿Por qué? Porque precisamente rebasan la capacidad de abordaje de una sola especialidad y requieren necesariamente de diversas áreas que empiecen a trabajar en conjunto. Sobre todo si se pone en crisis la cuestión de los resultados y el seguimiento de los pacientes, la departamentalización empieza a mostrar sus defectos. La capacidad de equipos de trabajo de poder superar estas problemáticas y no dejarlo como un problema estanco que seguía pasando de departamento a departamento es lo que dio inicio, como les contaba el otro día, a lo que terminó en el modelo llamado de organización matricial. Lo repetimos rápidamente, una organización matricial se caracteriza por ser una coordinación horizontal de recursos que pertenecen a diversas dependencias de la organización, pero que toman un objetivo en común, que es abordar problemas de salud polifacéticos, ¿sí? Trasplante, HIV y SIDA, adicciones, violencia de género, y en general, en los equipos donde podemos empezar a pensar organizaciones matriciales, empiezan a aparecer la figura del coordinador. Esta coordinación supera el modelo clásico del jefe de servicio para pensar una persona que tiene capacidad de organización, espacios o dispositivos transversales. ¿Sí? A partir de la mitad del siglo XX, la dificultad de agrupar pacientes de muy distinta gravedad en una misma sala de especialidad, en la medida que empezaron a complejizarse los cuidados, se hizo más notable con la aparición de tecnología diagnóstica y terapéutica con capacidad de resolver cuidados críticos, pero que en realidad tenía una disponibilidad muy limitada. Nosotros teníamos pocos recursos, están recursos nuevos tecnológicos, pero que tenían que estar enfocados en personas que requerían altísimo nivel de cuidado. A partir de las dificultades para distribuir el personal, por ejemplo, enfermería, empiezan a aparecer dispositivos que pueden resolver y atender la complejidad, ¿sí? Empieza a aparecer las primeras áreas de cuidados de lo que son terapias intensivas, ¿sí? Los primeros cuidados progresivos, podríamos decir, o por nivel de cuidado en la organización y no por especialidad que se da en los hospitales, es precisamente la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque ya no importa si el paciente es un paciente de una patología ginecológica, abdominal, quirúrgica, neumonológica
o cardíaca, sino que empieza a ser la capacidad de cuidado especializado y con recursos tecnológicos costosos y poco disponibles, empiezan a aparecer estas salas donde concentran el cuidado de alto riesgo. ¿Sí? Bien, a partir de, podríamos decir, de este modelo, bueno, otro ejemplo que empieza a aparecer, creo que lo nombramos más adelante, si bien sí tiene una especificidad propia con respecto a la especialidad, en realidad transversaliza un montón de cuidados, que es la neonatología. Entonces, el proceso de cuidado de la neonatología asociada a la obstetricia y la terapia intensiva son los primeros modelos de cuidados progresivos que empiezan a organizarse como o a impulsarse como modelos o modelos diferentes de organización. ¿Y qué es empezar a pensar por criterio de cuidados progresivos? ¿Mm? En realidad lo que empieza a entender es, o empieza a proponerse, es la internación indiferenciada y la organización de los servicios que componen cada hospital, cada efector, ya no por la especialidad en términos de órgano enfermo, la sala de ginecología, la sala de cardiología, de urología, sino a partir de la magnitud de los cuidados que requiere una persona. ¿Mm? Entonces, un momento determinado el proceso de salud o enfermedad, esa persona con la misma patología puede requerir cuidados intensivos, puede mejorar su cuadro y requerir cuidados intermedios y en la medida que está en la convalecencia, cuidados mínimos hasta el alta. Entonces, empezar a pensar la organización por cuidados progresivos es romper el modelo de internación por especialidad para empezar a pensar la organización del efector en niveles de cuidado. Bueno, lo que decía, el resultado más visible para esta modalidad fue la aparición de las terapias intensivas, un mayor esfuerzo para tratar de diferenciar las áreas ambulatorias de la internación, la organización de neonatología también, pero si bien esto ha sido un modelo que empieza a mediados del siglo XX, como decía, y en la aparición de las terapias intensivas, nosotros empezamos con las primeras terapias intensivas en la Argentina, si mal no recuerdo, en la década del 70, ¿sí? Pero a pesar de esto, y sobre todo en el subsector estatal, en los efectores regulados por el subsector estatal, las reorganizaciones de los hospitales con cuidados progresivos ha sido realmente muy infrecuente. Nosotros podemos mencionar en la ciudad de Santa Fe, hoy el Hospital de Niños, hay muchos hospitales que todavía están en ese modelo. El Hospital Garrahan es un hospital que está pensado en niveles de cuidado, como para mencionar uno que todos conocemos. También, desde una mirada más amplia, tendríamos o debemos incluir en la concepción organizativa de cuidados progresivos el conjunto de modalidades de atención más recientes que no están centradas o que dejan de lado la internación prolongada, ¿no? Esto es decir, el paciente entra y está 20 días internados, que tienen que ver con la cirugía ambulatoria, los hospitales de día, la internación domiciliaria, los modelos de organización de cuidados paliativos, digamos, son todos dispositivos, con los términos que vimos en el encuentro anterior de dispositivos, que son formas organizativas que buscan mayor eficacia, mucha más calidad de atención y sobre todo mejor calidad en términos de dignidad en la atención de las personas. Bien, entonces dijimos que a partir de la década del 60 aparece este modelo, con una visión que supera lo institucional, pues esto también es importante, que entra en la lógica de red, que en donde para poder pensar estos modelos de cuidados progresivos no se pueden pensar de manera aislada solamente como una modalidad de organización del hospital, sino que se tiene que pensar a partir de respuestas prestacionales integrales para poblaciones determinadas, para poblaciones con un marco, como les decía, una limitación geográfica y poblaciones conocidas, en donde la regionalización y la organización por niveles son fundamentales.
Ya no podemos pensarlo en términos aislados. Entonces, así como decíamos, atención primaria de la salud en términos de pensar, la organización desde el primer nivel de atención, los proyectos de regionalización, dentro de este marco es que se instalan los cuidados progresivos hospitalarios, ¿sí? Como una parte más de la organización del proceso para darle continuidad a la atención. La organización por niveles responde a una lógica de regionalización. Se basa en un concepto de capacidad de resolución en una franja de los servicios de una determinada área. Por ejemplo, un determinado programa prestacional de primer nivel basado en acciones de promoción, prevención, atención interdisciplinaria, ¿sí? Establece cuáles son los servicios, el centro de salud, policonsultorios, consultorio especialidad básica, esto que decíamos, equipos de referencia poblacionales, un médico de la enfermera, trabajando con equipos de apoyo matricial de especialidades que ascriben a estos equipos, y a partir del análisis de situación local, a partir del análisis de situación integral en salud, empezar a pensar cómo deben organizarse los recursos hospitalarios en función de las necesidades de la población, demográficas, geográficas, epidemiológicas incluidas en ese área, para que esos cuidados progresivos hospitalarios respondan a la regionalización que se propone. Por último, deben incluirse en este esquema en el concepto organizativo fundamental de las redes, como lo vimos con Patricio también 2 encuentros atrás, en sus 2 vertientes. Una más vinculada a los servicios, a las relaciones de circulación de los pacientes de acuerdo a sus problemas y a la capacidad de resolución necesaria, que cada uno de manera equitativa acceda a lo que necesita por el momento que está atravesando en su proceso de salud, enfermedad, atención, ¿sí? Y no en función del órgano enfermo, como decíamos, pero una vertiente más amplia de red en el cual la coordinación entre servicios, efectores y niveles no se queda ahí, sino que incorpora necesariamente la diversidad de la trama social y de la participación social en salud, como la vimos y la entendemos digamos, a lo largo del curso, como un insumo básico para la construcción de un modelo de atención. Entonces, resumiendo y rápidamente, un modelo de atención es no solo aquello que nosotros podemos definir como de qué manera una persona se atiende en un determinado lugar, sino que en realidad cómo se construye con todos estos conceptos una red de servicios, que desde nuestra propuesta para responder a un modelo basado en atención primaria de la salud, con base en salud colectiva, con los preceptos que dijimos de atención primaria de la salud, debe responder a la regionalización, organizarse en función a las demandas y a las necesidades de la población en función del análisis de situación y dentro de un modelo de organización de red hacia la comunidad y al interior de los servicios en un modelo de cuidados progresivos. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos con esta primera parte, que es lo fui llevando rápido porque creo que es un tema llevadero. La idea es hacer algunos toques más desde la mirada del trabajo, podríamos decir desde el primer nivel de atención, ya concretamente en relación con las personas y la comunidad, pero bueno, quiero que hagamos un repasito rápido de lo que vimos hasta ahora, dudas, conceptos, alguna aclaración que quieran hacer, comentarios con respecto a la cuestión de organización en cuidados progresivos. Dudas, consultas, comentarios.
Hola, ¿se escucha? Ay. Sí, Gloria, te escucho bárbaro. Ah, bueno. No, por mi parte me quedó, la verdad que muy claro. Eh, Me parece que fueron muchos conceptos, pero muy bien acomodados, lo cual me queda como muy claro, digamos, el tema. Así que por mí está todo bien. Bárbaro. Joana dice, por ahí sigo leyendo la Biblia. No, seguramente, la verdad que ha sido tenemos mucha bibliografía, pero bueno, la idea es tratar en lo posible, en la medida que charlamos, también ir despejando dudas o sobre algunas contradicciones. Siempre los textos que nosotros proponemos son referenciales y por ahí en algún punto puede haber autores que no coincidan en el 100% de los planteos y bueno, es parte del aprendizaje también el hecho de que uno pueda sacar sus propias conclusiones y los propios desarrollos a partir de lo que uno ve en la realidad también, ¿no? Cuando vas a trabajar todos los días. Hola, buenas noches. Sí, por ahora, por ahí, nada, comentar, no es ninguna reflexión muy, muy lúcida, pero que bueno, el mayor ejemplo que yo al menos acá en Capital y en la provincia sigo viendo de los hospitales es con el tipo de organización departamental, tipo taylorista, flex mediana, eh, y salvo algunas experiencias por ahí en centros de salud, digamos, o en algunos municipios, veo lejos lo que plantea Sousa con el sistema de, digamos, los colegiados y los equipos de referencia, que me parece que es una propuesta muy viola, pero lo veo bastante alejados de lo que sucede al menos acá actualmente, salvo en algunos centros de salud. Bueno, eso. Y digo, la reflexión, yo tomaría dos. Primero, la potencia que tuvo el señor Taylor con su idea de organizar los tejedores de lana en Inglaterra en 1800 y pico, que nosotros hasta 100 años después y 15.000 kilómetros más lejos seguimos organizando los hospitales como él pensó organizar la fábrica de lana o de tejido. Digo, eso es impresionante cómo resisten estos modelos. Y creo que esa resistencia, bueno, tiene multicausal, ¿no? Pero en algún momento, digo, tiene que haber sido en algún modelo de organización de una extrema utilidad para lo que había previamente, que ha anclado tan fuerte en los servicios que 100 años después lo seguimos viendo. Pero por otro lado, y eso, digamos, lo que nosotros más insistimos, y tal vez un poco la idea de la charla anterior, no sé si quedó tan claro, pero es, digo, la importancia o lo valioso que es pensar dispositivos, ¿no? Cuando uno dice yo, vamos a pensar un dispositivo no es solo, digo, un mecanismo para otorgar mejor los turnos, no, un dispositivo, por más que sean dos personas tomando un solo problema de dos o tres familias, ya es transformador. Porque precisamente son los dispositivos que a partir de personas puntuales, podríamos decir, resolviendo problemas que aparecen como críticos, los que después logran la transformación. Y eso tal vez es el ejemplo que les quería dar con el tema de HIV. Digo, cuando se juntaron para empezar a trabajar los dispositivos de atención de los pacientes HIV y SIDA en Brasil, eran tres personas. Digo, y lograron procesos de transformación donde ya muchos lugares aplican esos modelos. Y de hecho, hoy nosotros cuando tal vez tenemos que enfrentarnos a una apendicitis aguda, a una colecistitis aguda, el modelo tradicional fluye y apenas nos enteramos la persona ya está operada. Pero digo, cuando nos enfrentamos a problemas complejos, estamos siendo obligados a pensar dispositivos. Y ahí es donde me parece que tenemos que ver, digamos, el optimismo en saber que, digo, no por histórico y rígido el sistema es imposible de cambiar. Y que a veces
entre dos personas pueden hacer mucho para que efectores de salud muy rígidos puedan empezar a discutir en otro idioma. ¿Mm? Bueno, seguimos con esto. La idea es tocar 3 o 4 tópicos rápidos acerca de modelo de atención en términos, esto recién vimos modelos de organización, ¿no? Sí, Juan, ¿querías decir algo? No, quizá lo que no hemos logrado, digamos, es que estos dispositivos que estamos mencionando sean como hegemónicos, digamos, o se hayan institucionalizado, pero me parece que no hay, como vos decías, digamos, cuando uno aborda situaciones complejas, eh, no hay forma de abordarlo desde las lógicas eh, de los servicios, digamos, ¿no? Y tenemos innumerables encuentros en donde nos juntamos los distintos equipos de territorio de los hospitales y otros dispositivos intermedios, también intersectoriales, digamos. Vivimos construyendo así. En ese sentido, me parece que estos dispositivos, digamos, este modo de trabajo no tiene retorno, digamos, a lo anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso es lo que quería rescatar, digamos, de lo valioso que son. De lo valioso que son. A veces uno se ve enfrentado al monstruo hospitalario y obviamente hay hospitales que tienen en la organización hospitalaria 100 años de historia y están los padres o los hijos de los bronces que trabajaron y fundaron el hospital y todavía dan vuelta por los pasillos. Digo, pero como vos decís, una vez que se dispara el proceso es muy difícil volver atrás, sobre todo cuando lográs compromiso de gente que pueda anclar una forma diferente de pensar. A partir de otra cosa, Juan, que es muy importante y vos lo vivís todos los días seguramente, que es que de esa manera se resuelven mejor los problemas. Entonces, en la medida que también cuando uno involucra a alguien del equipo y ve que de esta manera los problemas que antes parecían totalmente infranqueables empiezan a tener por lo menos alguna luz de solución o incluso se resuelven problemas que antes no podíamos llegar, bueno, eso hace que se sostenga mucho más esta forma diferente, ¿no? Es muy artesanal, pero creo que hay mucha experiencia ya y la cuestión es por ahí replicarla, retomar experiencias que hayan hecho otros para tratar de reflotarlas. Digo, ahí hay un montón de herramientas, pero como vos decís, una vez que los dispositivos arrancan, es muy difícil que vuelvan atrás. Bien, bueno, como les decía, vamos a avanzar 2 o 3 minutitos más con esto, en términos que decíamos, modelos de microgestión, modelos de atención y a qué entendemos o qué llamamos por clínica ampliada. Algunas cosas tocamos en la anterior, pero bueno, vamos a, como decía, a repasar, ¿sí? Estas son algunas cosas importantes a tener en cuenta que por ahí suman a lo que decíamos recién en cuanto al modelo de organización, ¿sí? En cualquier sistema de salud, los profesionales de salud, ¿sí? Son lo que en última instancia los trabajadores de la salud, diría yo, son los que definen qué servicios se van a consumir, cuándo, en qué momento, esto que decíamos, el modelo de atención tiene que ver con el proceso de cuidado y el proceso de cuidado como, digamos, producto que se consume en acto, en realidad tiene en el trabajo de las personas su principal impacto, ¿m? Porque son los equipos los que en realidad llevan adelante estos actos de cuidado. En qué momento, cuándo, dónde, en qué cantidad, y a su vez qué impacto tienen sobre los servicios y sobre la salud, digamos, de las personas, es determinado por el trabajo de los equipos. ¿M? Los servicios de salud, esto ya lo habíamos repasado, lo repetimos, no son un fin en sí mismo. Nadie consume servicios de salud porque tiene ganas, porque se antojó.
lo hace en realidad por los beneficios derivados de ese consumo, ¿sí? En términos de cuidado de la salud, expectativa de vida, etc. Por lo tanto, los servicios de salud existen como una respuesta a las necesidades de los individuos de la sociedad. La importancia que ellos asumen es la consecuencia del valor socialmente atribuido al mantenimiento y la recuperación de la salud. En la comunidad y en las poblaciones donde se le da mucho más valor a mantenerse sano, al recuperar la salud luego de la enfermedad o a este proceso, obviamente que los equipos de salud y los servicios de salud tienen una mayor preponderancia. Los servicios de salud no existen en el aire, sino a partir de las necesidades de la gente, que son usuarias y que, podríamos decir, consumen estos actos de cuidado que los equipos de salud generan. ¿Sí? Entonces, todas estas acciones de salud, por ende, dependen de la organización del trabajo. No están aisladas en términos de la producción de un bien de acumulación. No, digo, la organización del trabajo es clave para pensar el éxito de las acciones de cuidado, precisamente por lo que decíamos recién, y en cuanto a la organización del trabajo, no es otro que pensar el modelo de atención. Cuando nosotros decimos modelo de atención, en realidad estamos diciendo de qué manera nos organizamos para llevar adelante nuestra tarea en términos de cuidado. ¿Sí? ¿Cómo se pueden organizar los servicios de salud? Repasábamos recién. O como respuesta a las demandas, y yo me preparo, entre comillas, a resolver aquello que me demanda, aquel que consulta, aquel que viene al efector de salud, o puedo pensar como una organización en función de satisfacer las necesidades de salud de una población determinada. Volvemos a lo mismo. Es imposible pensar una organización de los servicios de salud con un modelo de atención en todo esto que venimos, que no vamos a repetir, si no pensamos con una población definida. Si por algo deberíamos luchar los equipos de salud, es para lograr la adscripción de población. Es muy difícil pensar una organización que responda solo a la demanda individual de pacientes que desconocemos su origen y no sabemos cuándo los vamos a volver a ver. ¿Sí? Entonces, podemos organizarnos por demandas o nos podemos organizar de acuerdo a las necesidades de una población. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos o los modelos que conocemos? Digamos, cuando es por demanda, la gente demanda espontáneamente o directamente, concurre cuando lo necesita un efector de salud. La guardia del hospital, el consultorio de demanda espontánea, aquel que se anota en el día. En cambio, cuando pensamos la organización o necesitamos herramientas para pensar la organización de una población a cargo en función de las necesidades, ya empiezan a aparecer herramientas como los turnos programados, las visitas previas, en función de una herramienta que vamos a ver más adelante, lo que se llama el fichero calendario. En nuestra población adscripta, la posibilidad de programar la oferta en función de la vulnerabilidad de la población que nosotros conocemos. Aquel que requiere atenderse cada 48 horas, aquel que requiere atenderse una vez por mes y aquel que requiere atenderse una vez al año. ¿Sí? Cuando es por demanda, los servicios se buscan. ¿Sí? Cuando es por necesidades, la oferta de servicios está pensada en función de los problemas de salud que tiene esa comunidad. Cuando trabajamos por demanda, el equipo es un equipo que está dentro de los servicios, es un equipo que espera y responde a lo que le piden, a la demanda. ¿Sí? La típica atención de consultorio externo, de guardia, sin seguimiento, la consulta, podríamos decir, sintomática. Cuando pensamos en las necesidades, el equipo tiene capacidad de priorizar según vulnerabilidad, según estratificación de riesgo, según acceso, en función de procesos, que está mal escrito decisión, por procesos colectivos de decisión. ¿Sí? En el cual, esto que decíamos, el equipo de salud trabajando en conjunto y con la comunidad, priorizando cuáles son las respuestas más urgentes, cuáles son las más importantes, cuáles son las que pueden esperar. ¿Sí? A partir, por demanda, de una atención básicamente individualista, yo le voy a agregar sintomática, en la mayoría de los casos,
y curativa, que además al ser curativa y sintomática tiene una tendencia a la sobreutilización de recursos de estudios complementarios, porque tiene una incapacidad de ver la progresión del proceso, y en general diría curativa paliativa. Cuando pensamos organización por necesidades, a todo esto le vamos a sumar mayor grado de eficacia, ¿sí? O sea, la mayor capacidad de obtener los resultados que nosotros nos proponemos con una mayor eficiencia. Eficiencia entendida como el mejor aprovechamiento de los recursos puestos para quien más lo necesite y no para el que llegue primero. Y al ser más eficiente y eficaz y estar pensada en términos de vulnerabilidad, es mucho más equitativa. Una organización pensada en necesidad acorta la brecha de inequidad entre riesgo poblacional. La atención por demanda la amplifica. ¿Por qué? Lo veíamos en la presentación anterior. Porque generalmente cuando demanda, las poblaciones no demandan igual. El nivel socioeconómico, el nivel educativo, la distancia geográfica, los recursos subjetivos de las personas condicionan muchísimo el nivel de demanda. Por lo tanto, las poblaciones de menos riesgo, de menos vulnerabilidad, suelen ser más demandantes. Y de hecho también ahí aparece un componente más de la vulnerabilidad. Nosotros tenemos con nuestra organización capacidad de cambiar esa vulnerabilidad en temas relacionados al acceso, garantizando un mejor acceso a las poblaciones más vulnerables. El enfoque por necesidades de salud es el que mejor permite la planificación de las acciones en salud, por ende, del análisis de los recursos que exige esas acciones de salud, en función de una racionalidad técnica y basada en valores socialmente compartidos. Esto lo dijimos cuando vimos análisis de situación de salud, cuando hablamos de priorización de problemas. Esto es llevado a la práctica, ¿sí? Esto es una frase que a mí me gusta repetir porque es muy importante, creo que es clarificadora. Y tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? La contradicción del modelo de hospital-centro de puertas abiertas. Un servicio que atiende a todo el mundo por igual, un servicio que atiende a todo el mundo que lo demanda, que no logra distinguir entre los pacientes, no puede hacer clínica de calidad. No hay atención de calidad posible cuando la atención no es discriminada. Cuando nos referimos a clínica ampliada, nos referimos a un término, ¿sí? O clínica del sujeto, ¿sí? Es cuando dijimos la persona pasa a ser objeto de nuestro trabajo. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Como vimos trabajo vivo, trabajo muerto. Cuando nosotros logramos hacer un paréntesis en la enfermedad, en el motivo de consulta, en esa famosa frase, la historia natural de la enfermedad, cuando logramos sacarnos esta mirada exclusivamente de procedimientos, exclusivamente técnica, y pensamos que el objeto de nuestro trabajo es el sujeto, es donde empezamos a pensar en términos de clínica ampliada. De esta manera, el énfasis no lo ponemos en el proceso de curación de la enfermedad, sino en el proceso de invención y construcción de la salud y de la reproducción social del paciente, en términos de, lo que decíamos, una definición amplia de salud, ¿no? Como la capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida, en función de nuestras necesidades, nuestra cultura, de nuestro medio ambiente, y en donde esto que repetimos acá es parte de lo que vimos, si recuerdan, cuando decíamos cómo trabajar con los equipos de salud para evitar la alienación del trabajador. Precisamente, la clínica ampliada no solo mejora
las condiciones, digamos, de atención o de las cuales las personas enfrentan el proceso de salud o enfermedad, sino que mejoran ostensiblemente la calidad de nuestro propio trabajo. ¿Mm? Entonces, como dijimos, la reforma de la clínica moderna se basa en descolocar el énfasis de la enfermedad para centrarlo en una persona, en un sujeto concreto, no en un caso, en un sujeto portador de algún problema, ¿sí? De ahí el título clínica del sujeto o clínica ampliada. En los principales manuales de semiología se encuentra que la clínica es ciencia y arte, ¿se acuerdan, no? Ahí la gente que está en el hospital Iturraspe dice, tenía un loguito que decía ciencia, arte y un término más que no me acuerdo. Y una contradicción, estos serían contradicciones en los términos en realidad, porque cuando hablamos de ciencia en términos duros, hablamos de procedimientos normalizados, de procedimientos rígidos, de procedimientos duros, y cuando hablamos de arte, de la invención y la improvisación, ¿no? Toda acción de salud es una práctica siempre sometida a determinantes sociales, políticos y económicos. Lo vimos durante todo el curso. Sin embargo, la organización de salud, la organización del modelo de atención, del proceso de atención, puede crear, debe crear, esto que decía Juan recién, ambientes y situaciones más o menos protegidas de todas esas determinaciones, ¿sí? ¿Cómo el modelo de atención puede, a partir de cuidar las relaciones vinculares, ¿sí? Y pensar la clínica con una mirada ampliada, puede proteger de estos, digamos, de las intervenciones, estos determinantes que decíamos recién, ¿sí? Bien, bueno, algunos términos que repasamos rápidamente. Dijimos, ¿cómo podemos criticar en términos no de la crítica hueca, sino criticar en términos críticos como opinión con propuesta transformadora? Esta fragmentación que se origina en la especialización progresiva, en esta departamentalización clásica de los sistemas de salud, sin caer en la cuestión de me opongo, no sé por qué, pero me opongo. Bueno, en términos de entender los conceptos de campo y núcleo de saberes, que ya lo vimos, y en función de esto construir responsabilidades, construir equipo y poder construir el vínculo. El reconocimiento de los límites de los saberes disciplinares ya es la primer pata para empezar a pensar, recién lo mencionaba Juan, que hay formas de pensar los saberes de una manera más transversal, interdisciplinaria. O sea, el reconocer los propios límites, ya a partir de uno mismo, cuando intenta o propone trabajar desde una modalidad de clínica ampliada, es el primer paso fundamental. El trabajo en red, la cultura de la comunicación, son dispositivos obligados en la organización de salud para pensarse desde la clínica ampliada, ¿sí? Herramientas que ya dijimos, la gestión colegiada, la división de los servicios de salud en unidades de producción compuestas por equipos multiprofesionales, son dispositivos que crean condiciones institucionales favorables para pensar la construcción de proyectos terapéuticos, ¿no? Esto de salirnos de la clínica restringida, de la clínica reducida a la clínica ampliada, todos estos dispositivos que estuvimos hablando, adscripción de población, equipos de referencia, equipos matriciales, gestión colegiada, unidades de producción, que serían los equipos matriciales organizados por problemas, son todos los dispositivos que a nosotros nos permiten pensar la organización de una manera diferente. Y a partir de ahí, y esto lo vamos a repetir muy rápidamente de lo que dijimos en el encuentro anterior, la construcción del vínculo como recurso terapéutico. Fortalecer los vínculos entre los pacientes, las familias y la comunidad con el equipo, con los profesionales, a partir de los equipos de referencia, de tener una adscripción de población, son claves al momento de pensar la clínica ampliada.
Esto ya lo dijimos, lo habíamos visto también en la anterior, lo repetimos. La construcción del vínculo, siempre entendido como un proceso dinámico bidireccional, de los usuarios hacia el equipo y del equipo hacia los usuarios. Bien, y esto decíamos recién, hay una infinidad de posibilidades de intervención práctica. Muchas veces el agobio, el trabajo totalmente departamentalizado, las exigencias de nuestra propia conducción, de la jefatura, de nuestros jefes que te exigen resultados cuantitativos exclusivamente, son los que muchas veces nos autocensuran o nos autolimitan. Y muchas veces pensando en llegar a un ideal, nos quedamos en la nada, nos quedamos inmovilizados y sin querer, lo que dice, es un absurdo, digamos, pero sin querer nos quedamos repitiendo el modelo que queremos transformar. Por eso es importante esto de reconocer la cantidad de posibilidades que tenemos de intervenir de una manera diferente. Una persona, dos personas, tres personas, conformando pequeños dispositivos para problemas puntuales, ya suman muchísimo a una modalidad diferente de trabajo. Y en la medida que nosotros podemos involucrar a los pacientes, podemos involucrar a la familia, podemos involucrar a la comunidad en la producción de su propia salud. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, dispositivos en donde reunimos a todos los pacientes que sufren una misma patología, diabéticos, hipertensos, y los empezamos a citar juntos en la sala de espera, y en vez de hacer una atención individual diabético por diabético, hipertenso por hipertenso, hacemos consulta médica colectiva, en el cual explicamos la medicación, la alimentación, y ese día, en vez de hacer una consulta individual, la hacemos grupal, junto con la enfermera, junto con otro integrante del equipo, y explicamos todos los aspectos relacionados al cuidado y al autocuidado, por ejemplo, de una patología crónica. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que le va a dar a la gente esta capacidad que nosotros queremos, esa autonomía, para poder luchar con las condiciones que limitan su vida o las condiciones que lo enferman en términos amplios, ¿sí? Bueno, esto también son cuestiones que apuntan a lo que decíamos recién, considerar cada grupo como agentes de salud de su propia familia, de su propia comunidad, replicadores de lo que nosotros proponemos. Hay infinidad de ejemplos de casos de grupos de diabéticos que después se integran al trabajo en los centros de salud, de pacientes hipertensos, que a su vez después son apoyo al resto de pacientes que se incorporan nuevos o que son de reciente diagnóstico, hacen un soporte matricial en la educación diabetológica que es impresionante. Incluso esto, ¿no? Descubrir dentro de la propia comunidad personas, grupos de cuidadores, voluntarios que puedan ayudarnos o ayuden a personas ancianas, vecinas que ayudan a mamás que están en lactancia, por ejemplo, porque tienen, podría dar infinidad de ejemplos. El tema es abrir la cabeza a la posibilidad de pensar que como recurso vincular, recurso terapéutico, tenemos muchísimos más que la práctica individual, disciplinaria, en el caso médico, de recetar un medicamento. Con esto terminamos. Decimos, cuanto más impersonal y burocrático es el sistema, cuanto más se parece al modelo clásico, fayolista, taylorista o al modelo flexneriano, más aumenta la dependencia de las personas. Y nosotros tenemos que trabajar para aumentar precisamente para aumentar la independencia de las personas en la capacidad de su cuidado. Y hacer, junto con el equipo de salud, con las personas y la familia, un proyecto terapéutico común. Entonces, muy importante entender, así como dijimos, un servicio que no puede diferenciar las personas y atiende todas por igual es un servicio que no brinda calidad. Cuanto más burocrático, cuanto más impersonal es el sistema, más dependencia tienen las personas del mismo. Bueno, fue un peloteo largo y rápido. La verdad que tiramos una lista importante de conceptos, pero me parecía importante que lo pudiéramos ver junto, porque esto
tiene una relación directa en la organización. Cuidados progresivos, adscripción de población, equipos de referencia, equipos de apoyo matricial, equipos de apoyo matricial de los efectores ambulatorios, trabajando en conjunto con los dispositivos hospitalarios, para pensar la organización del sistema no en función de la demanda, sino en función de las necesidades de la población. Necesidades entendidas a partir del análisis de situación integral con participación comunitaria y participación del equipo de salud. Así que bueno, hasta acá llegamos con lo de esta noche. Nos van a quedar para cerrar el módulo. Está planteado hacer como un repaso y 2 o 3 temitas que nos están quedando colgados, que tiene que ver con los sistemas de registro, profundizar algunas cosas de cuidado, de cuidados progresivos, y después vamos a hacer una presentación donde vamos a tratar de resumir todo esto en un modelo digamos, un poco más gráfico para que visualmente podamos repasar todo lo que vimos. Así que bueno, abrimos unos minutos para preguntas, debate, discusión, lo que quieran aportar. Bueno, si les parece, ¿qué hora estamos? Bueno, estamos bien con la hora. Más o menos la idea era trabajar 1 hora y 10. Bueno, en una hora repasamos todo. La verdad que fue un peloteo largo. Espero que les haya quedado más o menos claro, les haya servido. Igual, bueno, como decimos, la clase quedó grabada, se puede escuchar. Las 2 presentaciones estas están en el campus, ya en el aula, así que pueden bajarlas y verlas, y todas tienen reflejo de la bibliografía. Yo calculo que la semana que viene vamos a estar haciendo un encuentro de repaso para terminar estos temas que les decía, y vamos a ir ya organizándonos para ver el tema del trabajo final. Algunos aspectos importantes, no hay apuro, cada uno puede ir manejándolo a su tiempo. La idea es que todos podamos terminar el curso con el trabajo final, así que si bien hay algunos plazos establecidos, iremos flexibilizando de acuerdo a cómo está cada uno en su momento. Así que bueno, damos por cerrada la clase y nos la seguimos a través del campus.